Hola, hoy vamos a tratar de describir lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Los objetivos y competencias que trataremos de describir en esta presentación es la descripción del aparato genital femenino, conocer sus relaciones anatómicas principales y conocer sus principales implicancias anatomoclínicas. El aparato reproductivo femenino está formado por órganos genitales externos que están dados por la vulva y por órganos genitales internos que son los que vamos a describir a continuación, dado por la vagina, el útero con un cuello, con un cuerpo uterino y una cavidad endometrial, ambas trompas uterinas derecha e izquierda, ambos ovarios derecho e izquierdo. Es importante conocer que el aparato genital femenino con sus órganos internos se ubican en forma subperitoneal, por detrás de la vejiga y por delante del recto, en un corte sagital como vemos en el dibujo del lado izquierdo. Vamos a comenzar la descripción del aparato genital femenino de lateral a medial, con la descripción de los ovarios, que son las gónadas femeninas, en número de 2, un ovario izquierdo y un ovario derecho, que se encuentran en la fosita ovárica, relacionados con la arteria ilíaca interna y la arteria obturatriz, y por dentro de la arteria ilíaca primitiva. Miden aproximadamente 3 centímetros y medio por 1,2, tiene una cara medial y una cara lateral, con un margen anterior y un margen posterior, un polo superior o tubario y un polo inferior. Y obviamente se ubican por detrás de la cara posterior del útero, en su posición anatómica normal, y por dentro de ambas trompas uterinas. El ovario se encuentra sujetado por ciertas estructuras anatómicas, como son el ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico, el cual contiene vasos, tiene envoltura peritoneal y tejido conjuntivo, lleva la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal, el mesosalpinx, que une la trompa con uno de los bordes del ovario, el ligamento útero-ovárico, que va a unir el polo inferior con el útero, y el mesovario, que es parte de la hoja posterior del ligamento ancho, que es la continuación del peritoneo visceral del útero. Como hemos descrito previamente, existe un aparato genital femenino externo, sus órganos externos, que está dada la irrigación por la arteria pudente externa, rama de la femoral, y el aparato genital interno está irrigado por ramas de la arteria ovárica, que la arteria ovárica es rama de la aorta abdominal, y la arteria uterina, que es rama de la arteria ilíaca interna, que va a ingresar por dentro de los ligamentos anchos hasta el istmo uterino, para luego ascender paralelamente a los bordes externos para anastomosarse con ramas tubáricas. Y también la arteria hipogástrica va a dar ramas vaginales para llegar al tercio superior de la vagina, creando, ¿no es cierto?, una importante red anastomótica. Esto es muy importante reconocerlo, ya que existen ciertos procedimientos quirúrgicos donde se realiza sección y ligadura de las arterias uterinas, como es la traqueotomía radical en el cáncer de cuello, dejando toda la irrigación del útero en manos de la arteria ovárica. El drenaje venoso está dado por las venas uterinas, derecha e izquierda. La vena uterina izquierda va a drenar en la vena renal izquierda, mientras que la derecha en la vena cava inferior. Es fundamental conocer la ubicación del ovario, como vamos a ver más adelante al final de la presentación, un video donde vamos a poder observar que ambos ovarios son estructuras móviles, por más que estén fijadas a ligamentos, tienen una movilidad muy importante, pero la ubicación fisiológica del ovario es la que nos permite que el óvulo pueda ser capturado por las fimbrias e ingresar a la luz tubárica y poder encontrarse con el espermatozoide para lograr un embarazo. Por eso esa ubicación que se da en la región posterior
del útero va a estar delimitada por esa fosita ovárica o fosita de Krauser, por los vasos ilíacos internos, el uréter, la inserción ligamentosa, la inserción del ligamento ancho y los vasos ilíacos externos, y delimitada por detrás y hacia medial por el colon sigmoide. Otras de las estructuras fundamentales para reconocer es la conformación interna del ovario. Técnicamente lo vamos a poder analizar mejor en otras asignaturas, como es en fisiología y en ginecología, pero es importante reconocer que, como habíamos dicho, el ovario es una estructura extraperitoneal. Pueden encontrar diferentes definiciones en la literatura, pero lo que trata de definir es que no está cubierto por peritoneo, lo que permite que en la ovulación ese óvulo caiga a la cavidad peritoneal y pueda ser capturado por las fimbrias. Por eso está rodeado por una túnica muy delgada llamada túnica albuginia. Tiene un parénquima con una región de corteza y una región medular, el folículo con el ovocito, el líquido folicular, la granulosa y las estructuras llamadas tecas internas y teca externa. Es importante ver, por ejemplo, en esta imagen, por vía laparoscópica, cómo se ve el tejido ovárico y el folículo, que es el que se va a romper, y al romperse va a ser depositado el óvulo en la cavidad peritoneal. Como les he explicado previamente, hay ciertas cuestiones fisiológicas para tener un conocimiento básico sobre esto. Existe en el ciclo de la mujer un ciclo ovárico relacionado con el ciclo menstrual, un ciclo folicular que permite el rápido crecimiento y la maduración de un folículo, que está dado, ¿no es cierto?, por diferentes movimientos de hormona, la ovulación, que sucede normalmente a mitad del ciclo, el día 14, días antes, días después, que produce la expulsión del óvulo, que es recogido de la cavidad abdominal por la trompa de falopio, como le mostré en la imagen anterior, y una fase lútea donde el resto del folículo se transforma en un cuerpo amarillo que degenera hasta desaparecer, produciendo progestágenos. Y un ciclo menstrual, que en la fase folicular la mucosa uterina o endometrio se hace más gruesa, se crece el endometrio, crece la vascularización para albergar el óvulo fecundado. Si la fecundación no tiene lugar, el endometrio se destruye y se produce la menstruación. Por eso llamamos menstruación a la finalización del ciclo menstrual. Y sucede normalmente 14 días después de la ovulación. Ese ciclo tiene aproximadamente 28 días más menos 7, es decir, que puede ser normal durando entre 21 y 35 días. Vamos a continuar con la descripción de lateral a medial. Se continúan con las trompas uterinas, que son unos conductos que van a permitir llevar el óvulo de la cavidad peritoneal, que es recogido por las fimbrias, hacia la cavidad endometrial. Las trompas miden aproximadamente entre 10 y 12 centímetros y presentan una luz tubárica microscópica, y está dividida en diferentes porciones que tienen implicancias anatomoclínicas. Tenemos una porción intramural, que es la porción que se relaciona directamente con el espesor del miometrio del cuerpo uterino, que puede llevar a diferentes patologías que lo obstruyan, impidiendo la comunicación de la cavidad endometrial con la luz tubárica. Una porción ísmica, una porción ampular y el infundíbulo, no pabellón, donde están las fimbrias, que son las encargadas de, como vemos, son como tentáculos que permiten capturar el óvulo para, por un movimiento de cilias, llevarlo dentro de la luz y para que se encuentren con el espermatozoide. Las implicancias tienen que cualquier alteración a nivel de esas trompas, que son muy delicadas, van a llevar a que éstas se puedan obstruir como procesos infecciosos, que van a obstruir la luz o la alteración de las trompas o de esas cilias, impidiendo que el óvulo sea transportado, por lo tanto, llevando a trastornos de esterilidad o de infertilidad. Bueno, ahora vamos a describir el órgano genital, que es el útero, que es el órgano de la gestación, donde se va a albergar el embrión para el desarrollo del feto. Es un órgano impar,
simétrico que se ubica en la cavidad pelviana. Es un órgano muscular de paredes gruesas, mide aproximadamente 7 centímetros por 5 por 4 centímetros, tiene una cara anterior o vesical, tiene una cara posterior intestinal, bordes laterales, el fondo uterino, el cuerpo, el cuello, un istmo que une el cuerpo con el cuello y ciertos espacios relacionados con la vagina como son los fornix o los fondos de saco, anterior, posterior y los laterales. Y una cavidad endometrial con dos orificios que comunican la cavidad endometrial con ambas trompas uterinas y un orificio cervical e interno que comunica con el canal cervical al orificio cervical externo que comunica con la vagina. Principalmente está compuesto por una mucosa, una capa de miometrio de músculo uterino y una capa externa que es la serosa. Ese canal está compuesto por epitelio cilíndrico y que luego se va a convertir en epitelio plano en una zona conocida como zona de transformación, que es un punto fundamental en la toma de la citología cervical para la prevención del cáncer de cuello uterino. Lo que podemos observar en la imagen derecha es un corte sagital de una pelvis femenina en un cadáver donde se puede observar el útero con su cara anterior que se relaciona con la vejiga y con el fondo de saco vésico uterino, la cara posterior que se relaciona con los intestinos y con el fondo de saco posterior, que es muy importante su implicancia anatomoclínica, ya que uno en el tacto vaginal va a poder tocar el fondo de saco posterior y poder evidenciar si hay dolores o si hay algún tipo de contenido, ya sea hemático o sólido o cualquier otra alteración. Podemos ver, ¿no es cierto?, el recto, el pubis por delante y todo el fondo y el resto por intestino delgado. En la imagen izquierda, esta es una resonancia magnética, se puede observar el pubis, la vejiga, con el útero, la cavidad endometrial, la vagina con contraste con gel, el fondo de saco, se puede observar el sacro con el promontorio, la quinta lumbar y la primera sacra. La imagen izquierda corresponde a una ecografía transvaginal donde se observa el cuerpo uterino con el fondo, la cara anterior, la cara posterior, el endometrio y el cuello. La imagen derecha, lo que se ve en negro es la vejiga que se relaciona con la cara anterior del útero. Es fundamental conocer las diferentes estructuras que forman este órgano, ya que a futuro van a tener relación directa con las diferentes implicancias anatomoclínicas, ya que va a haber diferentes lesiones como pólipos o miomas que se van a dar ya sea en la mucosa, en el miometrio, en la serosa, o alteraciones a nivel del cuello uterino, como enfermedades como el cáncer de cuello o la formación también de pólipos, o alteraciones y obstrucciones a nivel del canal que van a tener implicancias ya sea oncológicas o en los diferentes tratamientos de fertilidad. Y una relación directa obviamente con diagnóstico por imágenes como hemos estado observando en las imágenes previas y la que vamos a ver a posteriori. El útero va a tener diferentes disposiciones y esto no implica que sea algo anormal, ya que se puede encontrar, ¿no es cierto?, el útero en retroversoflexión cuando el cuello y el istmo forman un ángulo diferente con el cuerpo del útero, cuando se ubica, ¿no es cierto?, hacia atrás, o un útero en anteversoflexión cuando el ángulo entre el cuello y el cuerpo se ubica hacia adelante y el fondo va a estar, ¿no es cierto?, relacionado con la pared anterior del abdomen, o retrovertido, si va a tener diferentes ángulos, o alteraciones patológicas como es el útero prolapsado cuando deja su ubicación normal para descender a través de la vagina. Como vamos a ver a posterior en el video, el útero es un órgano móvil
pero está unido a las paredes laterales de la pelvis por diferentes estructuras, como es el ligamento ancho, que es un repliegue del peritoneo visceral que va a cubrir toda la cara anterior del útero en su hoja anterior y que se va a dirigir hacia la pared lateral de la pelvis, y una hoja posterior que recubre toda la cara posterior. Dentro de ese ligamento ancho vamos a encontrar vasos importantes como son las arterias uterinas. Va a estar también relacionado con el ligamento redondo, que va a unir los extremos superiores del fondo uterino con la pared pélvica. Ese ligamento redondo va a pasar por el conducto inguinal para insertarse en el monte de Venus, en la región superior de los labios mayores. Los ligamentos útero-sacros, que van a unir el sacro con el istmo del útero y que le va a dar de fijación, y que la alteración de los mismos va a favorecer el prolapso uterino y la inserción vaginal con el anillo paracervical, donde se van a insertar los paracolpos y los paramétrios. Obviamente sostenidos por el piso pélvico, que es la principal estructura, por todos los músculos del piso pélvico, como vimos previamente en esa unidad, que es fundamental para mantener al útero en su lugar. Cualquier disfunción de esas estructuras anatómicas van a favorecer al prolapso, que es el paso del útero hacia la vagina. En la imagen derecha lo que podemos observar es una histeroscopía, que es un estudio donde se coloca una cámara dentro de la cavidad endometrial y se insufla con solución fisiológica para distender esas paredes. Acá vemos la pared anterior, la pared posterior o intestinal, y ahí se observan ambos orificios de las trompas, donde va a pasar por ahí el embrión para insertarse dentro del útero. Todo lo que ven en este color blanquecino rosado es el endometrio. En la imagen izquierda se observa la vagina, que como sabemos es una cavidad virtual, ya que se convierte en real, ya sea en los ciclos menstruales o en este caso donde se ha colocado un espéculo, que es un dispositivo plástico o metálico que tiene dos valvas que separa la pared posterior de la pared anterior, y donde se puede observar el cuello uterino con el orificio cervical externo. Ahí está la zona de transformación, que es una zona microscópica, y los fondos de saco vaginales anterior, posterior, derecho o izquierdo, y parte de la vagina en su porción distal con las rugosidades que la caracteriza en la edad fértil. En la imagen izquierda vemos una histerosalpingografía, que es una radiografía donde se coloca un material de contraste a través del canal cervical, se rellena toda la cavidad endometrial, que es lo que ustedes pueden observar, y la luz de las trompas, y este material difuso es cuando las trompas son permeables y ese líquido de contraste es volcado a la cavidad peritoneal. Ese estudio nos permite ver alteraciones anatómicas de la luz de la cavidad endometrial, ya sea por miomas, pólipos o obstrucción de las trompas. En el lado derecho lo mismo, es una ecografía donde se ve el cuerpo uterino y la vejiga, que es su relación anterior, vejiga distendida. Esta es una ecografía abdominal, la que habíamos visto previamente es transvaginal. Vamos a describir la vagina, que es el órgano de la copulación. Es un órgano impar, simétrico, que se ubica en la pelvis, con una relación con el cuello del útero en su región distal y con el periné superficial en su región proximal. Mide más o menos entre 7 y 10 centímetros. Internamente presenta rugosidades, especialmente en los pacientes premenopáusicos. Se dirige de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, permitiendo, ¿no es cierto?, que en el acto sexual, en el coito, se deposite el líquido seminal con los espermatozoides para que estos asciendan a través del moco cervical por el canal cervical, ingresen al endometrio y pasen a la luz de las trompas uterinas para lograr la fecundación del óvulo. Todo este pasaje que acabo de describir es fundamental para lograr la fertilidad, y cualquier alteración que ocurra en cualquiera de estos lugares va a impedir la fertilización, llevando a causas ya sea de infertilidad,
que es el trastorno de no poder, ¿no es cierto?, continuar un embarazo, o de esterilidad, que es la incapacidad para lograrlo. Podemos observar la vagina con sus relaciones anteriores con el fondo de saco vésico-uterino, con la vejiga y con la uretra, y posteriormente con el recto. Lo que podemos observar en estas imágenes es la vagina, obviamente distendida por el espéculo, donde se puede observar pared anterior, posterior, siempre el cuello del útero al fondo. Este procedimiento se realiza para poder observar y realizar la toma de Papa Nicolau, y también observar la vagina si tiene algún tipo de alteración. Bueno, lo que vamos a observar ahora es la vulva, que es el órgano genital externo de la mujer, que está conformada lateralmente por los labios menores y mayores, por el introito vaginal, el periné o cuña perineal, que es la unión de los músculos transverso superficial profundo y el elevador del ano, junto con sus relaciones por debajo con el esfínter externo del ano. Hacia arriba tenemos el clítoris, que es un órgano de placer de la mujer, que está formado por un glande, por un prepucio, y como vemos hacia la izquierda, por los bulbos del clítoris y los cuerpos cavernosos, ya que tiene la misma estructura que un pene, como hemos visto en la conferencia del aparato reproductor masculino del doctor Fornero, y la importancia, ¿no es cierto?, que tiene este órgano con los músculos del periné. Sus implicancias anatomoclínicas son que, bueno, por este orificio se va a relajar y va a permitir el parto vaginal, el nacimiento, lo que implica que ese paso del feto por este orificio y ciertos procedimientos como es la episiotomía, que se realiza durante el parto en la mayoría de los casos, lleva a producir lesiones, que esas lesiones musculares y nerviosas van a contribuir al desarrollo de prolapsos, como vamos a ver en la asignatura de ginecología, que es una alteración del útero y la vagina. Por último, vamos a describir las glándulas genitales anexas, llamadas glándulas vestibulares mayores y menores. Las vestibulares mayores son glándulas muy pequeñitas, de menos de 1 centímetro, que secretan moco y que permiten ayudar a la lubricación de la vagina, ya sea en el acto sexual. Se ubican por dentro de los labios mayores y menores y en la región inferior. Las glándulas vestibulares menores son las glándulas de Skene y se ubican a los laterales de la uretra. Vamos a observar dos cortes sagitales de resonancia magnética, puntos importantes en estas imágenes y en cualquier corte sagital, ver las relaciones anatómicas. Acá podemos observar pubis, por detrás sacro y coxis. Fundamental conocer el promontorio, que es la unión de L5 con sacra número 1, que uno puede llevar a una línea que va del borde superior del pubis hacia el promontorio, y es el límite superior de la pelvis, donde vemos el fondo uterino, el endometrio, ese ángulo que describí previamente entre la vagina, recto por detrás, vejiga y la uretra. Estamos marcando acá el fondo de saco posterior, que a través del tacto uno puede palparlo y ver si hay algún tipo de alteración anatómica o funcional. Acá observamos dos cortes axiales, los cortes axiales a nivel de los huesos coxales, y acá vemos la cabeza del fémur. Por lo tanto, en este slide vemos la vejiga, bueno, periné por delante, vagina al centro, recto por detrás y los músculos perineales y glúteos. Y en esta imagen vemos también vejiga, observar un poco de los músculos rectos, el útero con el endometrio y el recto por detrás. Lo que vemos en esta imagen es el límite superior de la pelvis. Esto es una cirugía laparoscópica donde se puede observar la pelvis cubierta por las asas intestinales.
Lo que uno hace, ¿no es cierto?, es colocar al paciente en una posición especial para desplazar los intestinos o poder observar el útero. Como vemos ahora, el fondo uterino, los ligamentos redondos, derecho e izquierdo, ¿ven? Ligamento redondo. El fondo de saco anterior o vésico uterino con todo el peritoneo anterior. El fondo de saco posterior, los ligamentos útero sacros. Cara posterior del ligamento ancho, el ovario, la trompa con sus diferentes porciones, la porción ísmica, ampular, el ligamento infundíbulo pélvico, cara posterior del ligamento ancho, que se continúa con las paredes laterales de la pelvis, la arteria aorta, que va obviamente retroperitoneal, acá parte del colo. Vemos la aorta con su bifurcación, ilíaca común izquierda y ilíaca común derecha, a nivel del promontorio, eso se ve, el uréter que lo cruza por arriba, el infundíbulo pélvico también, zonas que hay que tener mucho cuidado en la histerectomía para no ligar, la relación con el apéndice cecal, el músculo psoas, que se dirige hacia el miembro inferior. Ahí se ve muy bien el infundíbulo, ven cómo cruza la arteria ilíaca y su relación con el uréter. Recordemos que todo esto es retroperitoneal. Ahí va a ver cómo llamamos nosotros como recta, que es el peristaltismo del uréter. ¿Ven? Y ven la relación directa, por eso hay que tener mucho cuidado de identificarlo con el infundíbulo pélvico. Miren cómo moviliza para llevar orina a la vejiga. El ligamento útero-sacro, también con la relación que tiene con el uréter, que pasa muy cerquita. Ahí lo ven, a menos de 1 centímetro del ligamento uterosacro, se va alejando, llegando a 4 centímetros en su porción proximal. La fosita obturatriz, que está dada por la ilíaca primitiva, por los vasos uterinos y el ligamento redondo, son espacios de disección importantes para la búsqueda de ciertos espacios en las enfermedades oncológicas. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero haber podido cumplir con los objetivos previamente planteados, que puedan entender lo que ustedes han estudiado y analizado en los diferentes textos y poder haber colaborado para que estos conocimientos les sean de utilidad en su carrera de estudiante y su carrera médica. Saludos a todos.